Me toca hablar de un tema que no nos gusta mucho hablar. De hecho, un tema que es difícil por lo general de predicar, y creo, y permítame tomar esta atribución, que debido a muchos errores que se han cometido en muchas iglesias, por ese motivo hemos dejado de hablarlo un poco para no querer que nos confundan. Y yo le digo algo, a veces esas cosas nos generan otro problema distinto. Le doy un ejemplo. En Argentina, aproximadamente solo el 4 o 5% de la población es evangélica. Es un porcentaje muy, muy reducido. Y una de las cosas que yo siento, que yo descubrí cuando vine a este país, fue que la iglesia en Argentina, por miedo a no ser tildada como una iglesia de doctrina errónea, limita muchas cosas que no son erróneas, pero prefiere limitarlas para que nadie piense de ellos que están mal. Para evitar que alguien tal vez deje de asistir a una iglesia por un concepto equivocado. Le voy a decir con qué me encontré cuando llegué aquí a Guatemala. Llegué aquí a Guatemala y prendí la radio y había una radio cristiana. Jamás en mi vida había escuchado una radio cristiana. Obviamente al escucharla, no le voy a decir qué radio era, pero era bastante aburrida. Y busqué para cambiar, ¿verdad? Porque uno es cristiano, pero no por eso tiene que ser aburrido. Entonces busqué para cambiar. Buscaba algo de reggaetón. No, son bromas, son bromas. Busqué para cambiar y para mi sorpresa encontré otra radio cristiana. Y si yo les preguntara a ustedes, probablemente en la radio conozcan más de 4, 5, 6, 7 emisoras cristianas. Prendí la televisión a las 12 de la noche y en mi país, si usted prende la televisión a las 12 de la noche, va a encontrar una cosa con el logo del canal que hace pi, qué viejo que soy, ¿va? O unas franjas de colores, o va a encontrar un cura hablando de algo. Yo prendí la tele aquí a las 12 de la noche y había un pastor predicando. No necesariamente estaba predicando bien, pero había un pastor predicando. Usted pone acá Guatevisión y va a escuchar predicaciones y lo escucha muy seguido. Llegamos a un país donde pareciera que todo el mundo era cristiano. Y uno dice, bueno, qué bendición. Claro, después con el tiempo empezamos a aprender que no todo era color de rosa, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Muchas de las personas que escuché predicar en la televisión, lo único que hacían era pedir dinero. Y si usted quiere recibir un milagro, mande su cheque y con mucho gusto se lo recibimos. Mire, lo más absurdo, y si alguien cree en eso, lo lamento por usted. Lo más absurdo que escuché en la televisión fue una persona que dijo, en este momento, apoye su mano contra el televisor. ¡Pah! Hace milagros a través de la tele, increíble. Y yo voy a orar por usted y diga conmigo, recibo. Y yo decía, nah, es el colmo. Yo entiendo que por ahí en un culto con la emoción puedan engañar a alguien, pero a través de la televisión, no. ¿Y sabe qué fue lo increíble? Que dice, están sonando los teléfonos con personas que van a dar su ofrenda para ser bendecidas. Y yo decía, no puede ser alguien tan bruto. Si fue usted uno de ellos, arrepiéntase, ¿no? ¿Y qué pasa? La iglesia que quiere que la palabra de Dios sea predicada, deja de hablar de la ofrenda, ¿para qué? Para que la gente no piense que nosotros también pedimos dinero. Yo vengo a esta iglesia hace 5 años. Debo haber faltado en 5 años, unos 20 domingos, exagerando. Nunca escuché una predicación en cuanto a la ofrenda. En 5 años. Y claro, cuando uno entonces ve proyectos a los cuales el Señor nos ha guiado, como la remodelación de los baños, que quedaron preciosos, la compra de un terreno, y uno ve que la ofrenda pareciera que no está funcionando, dice, bueno, ¿qué problema tendremos? Y una de las cosas que hablamos en la asamblea es que el problema que tenemos es que no enseñamos lo que la Biblia dice en cuanto a la ofrenda. Y mire, yo sé que es un tema difícil, un tema del cual preferiríamos no hablar, pero que tenemos que hablar porque el Señor habla de ese tema. Así que acompáñeme con su Biblia. Voy a buscar varios versículos hoy. Normalmente me gusta predicar exclusivamente de un pasaje.
pero voy a tener que buscar varios. Y acompáñenme al pasaje más conocido del Nuevo Testamento en cuanto a la ofrenda, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Y usted se sabe ese pasaje probablemente de memoria, cada uno de como propuso en su corazón. Ahora, antes de entrar a ese pasaje y antes de entrar a algunas características que debemos ver de lo que debe ser una ofrenda correcta, tenemos que sacar o romper, y permítame usar eso, algunos mitos del Antiguo Testamento. Y no voy a predicar de esto, pero lo creo necesario. Mire, la ofrenda o la mezcla que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que la gente tiene en cuanto a la ofrenda genera muchos problemas. Porque yo llegué a este país y a la primera iglesia que asistí tenía en la entrada un lugar con sobres y decía, no me acuerdo cómo decía, pero algo así como diezmadores, ¿verdad? Y usted después va a otra iglesia y dicen, no, el diezmo es del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento cada uno dé como propuso en su corazón. En el Antiguo Testamento había que diezmar, en el Nuevo no. Y uno dice, ¿y de dónde sacaron eso? Porque lo repetimos como loritos, pero como no predicamos en cuanto a la ofrenda, no sabemos dónde dice eso la Biblia. De hecho, si usted supiera que el primer diezmo que aparece en la Escritura, el primero y el segundo, no tienen nada que ver con la ley. El primer diezmo es Abraham a Melquisedec. Agarra y del botín que ellos habían conseguido le da el 10% al sacerdote Melquisedec. El segundo diezmo es Jacob prometiéndole al Señor, si me llevares con bien y me trajeres de vuelta a mi casa, te daré el diezmo de todo lo que tengo. Y la ley no estaba escrita. Y el diezmo ya había aparecido en la Escritura. Luego sí llega la ley. Pero la ley no hablaba exclusivamente del diezmo. Ustedes recuerdan, la tierra prometida es repartida entre las tribus y hay una tribu a la cual no le toca nada, los levitas. Ellos son los encargados ¿de qué? Del templo. Se me fue el micrófono. Los encargados del templo. Los encargados de cuidar las cosas de Dios. Los encargados de poder guiar al pueblo en las cosas de Dios. Y Dios deja establecido esto. Y voy a entrar un poquito en el diezmo. Todas las demás tribus que tienen tierras que no son de ustedes, que les di yo, hablando Dios, le van a dar a esta otra tribu el 10% de todo. Le van a dar el 10% de la cosecha, le van a dar el 10% de los animales, porque ellos también se tienen que mantener y no tienen una tierra donde poder tener animales y no tienen una tierra donde poder sembrar y cosechar. Ahora, eso no fue lo único que decía en cuanto al diezmo, y acá voy a darle las diferentes posturas que hay en cuanto al diezmo. Después el Señor dijo que cada año se tomaría el 10%, el diezmo, de todo lo que hayan producido, y uno iría a celebrar junto con su familia, dando la gloria a Dios, haciendo un festejo con todo eso que Dios proveyó, comiendo con toda la familia, dándole la gloria a Dios con el 10% de las cosas. Luego estuvo establecido el tercer año que se llamaba el año del diezmo. Cada 3 años, todo ciudadano israelita debería tomar el 10% de las cosas producidas ese año y darlo para viudas, extranjeros y levitas. Ahora, aquí hay varias opiniones. Hay gente que dice que es un solo diezmo, que ese diezmo del que habla el Señor para los levitas, que ese diezmo de celebración familiar, que ese diezmo para las viudas, los huérfanos y el extranjero es el mismo. Hay gente que piensa que no. Hay gente que piensa que hay 2 diezmos. Uno para los levitas constantemente, no mensual, porque uno no cosecha mensualmente. Pero un diezmo para mantener a los levitas. Y otro diezmo, el que era la celebración familiar por la bendición de Dios recibida. Y hay otro grupo que piensan que son 3 diezmos. ¿Sabe quiénes son? Sobre todo los rabinos. 3 diezmos. El diezmo para el templo o para los levitas, dado constantemente. El diezmo para la celebración familiar, que al tercer año era otorgado a las viudas, extranjeros y huérfanos. Y un tercer diezmo para el templo. Ahora mire, si usted quiere creer que había un diezmo, 2 diezmos, 3 diezmos, a mí me da lo mismo. Yo lo que le quiero que veamos con esto es que en la antigüedad había un diezmo puesto por Dios. Aún antes que fuera puesto por Dios, era una medida
que los hombres de Dios utilizaron para dar gloria a Dios? El diezmo. Pero además del diezmo, había un montón de ofrendas. Había sacrificios. Usted puede ir a Levítico desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 y le va a describir los diferentes sacrificios que el pueblo de Israel podía hacer. Y por sobre todo eso estaba la ofrenda voluntaria. ¿Sabe? A veces dicen la gente, el diezmo era en la antigüedad y en el Nuevo Testamento es cada uno de como propuso en su corazón. Yo no estoy de acuerdo con eso. Personalmente no creo en el diezmo. No creo que yo debo diezmar como una responsabilidad. Creo que el diezmo es una muy buena medida que Dios dejó establecida como mínimo. Y creo que yo debo ofrendar, y les voy a mostrar pasajes del Antiguo Testamento en donde dice que la ofrenda era voluntaria. Pero mira, hermano, necesitamos sacarnos este chip de la cabeza de que si se habla de la ofrenda es para pedir dinero. Se habla de la ofrenda porque Dios habló de la ofrenda. Vamos a hablar de la ofrenda para entender qué es lo que Dios quiere de usted y de mí como hijos de Él. Y 2 Corintios 9, 7, ¿lo tiene? Léalo conmigo. Voy a leer versión Reina Valera para que podamos leerlo todos juntos. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y yo quiero hablarle hoy de 3 características que debe tener nuestra ofrenda, y voy a usar mayormente versículos del Antiguo Testamento, no hace falta que los busque. En primer lugar, en Éxodo 25, yo lo voy a leer, las ofrendas deben ser voluntarias. Y uno dice, bueno, va a hablar del Nuevo Testamento. No, voy a hablar del Antiguo Testamento. Porque la gente piensa en ofrenda y Antiguo Testamento y lo único que le viene a la mente es diezmo. El diezmo el diezmo era un impuesto, si lo quiere ver así de alguna manera, que Dios estableció para con una tribu que no tenía tierra. Era una ofrenda voluntaria para agradar al Señor, pero que el Señor había determinado que fuera para una tribu. Pero en Éxodo capítulo 25, versículos 1 y 2 dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Cuando uno lee de nuevo 2 Corintios 9, 7, hay bastantes similitudes. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y Éxodo 25 dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diera voluntaria y de corazón. Y si uno fuera a Deuteronomio, acompáñeme, Deuteronomio capítulo 16, yo lo busco. Si uno fuera a Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17, dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de la semana y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y escuche bien esto, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Deuteronomio estoy leyendo, Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Mire, la ofrenda siempre ha sido algo voluntario. Y la gente dice, no, es que en el Antiguo Testamento no era voluntario, era el diezmo. No, la ofrenda era voluntario, el diezmo lo tenían que dar, pero sobre el diezmo tenían que ofrendar. A mí me resulta extraño la gente que, hoy por hoy, hay gente que todavía cree en la vigencia del diezmo. Dice, yo diezmo. Gloria a Dios por eso, es una bendición. Pero si diezma, porque usted cree lo que dice el Antiguo Testamento, diezme como dice el Antiguo Testamento. Eso quiere decir el 10% para el templo, no para repartir como usted se le antoje. Eso es el diezmo. Y uno dice, bueno, no, entonces doy como mi corazón quiere. Fantástico. Una buena medida, usted puede dar voluntariamente, pero una buena medida es saber que el diezmo era lo mínimo que Dios requería. Por sobre eso estaban las ofrendas voluntarias, por sobre eso estaban los sacrificios, además del diezmo. Pero la realidad es que es voluntario, y acá entra el por qué, si hay tanta reglamentación antiguo testamentaria, porque ¿cómo es voluntario? Mire, ¿sabe qué? Uno de los grandes errores para mí predicado en las iglesias de la actualidad es este. ¿Quiere una bendición de Dios? Ofrende. Y yo le digo algo, es muy fácil predicar prosperidad, muy fácil.
Usted agarra 2 o 3 versículos, los saca de contexto, se los predica a gente que no sabe de la Biblia y usted va a obtener lo que busca. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? El Señor dice, probadme y ver si yo no abriré los cielos y derramaré bendición sobre ustedes. Hermano, ¿quiere bendición? Amén. Hermano, ¿quiere probar a Dios y ver qué lo va a bendecir? Amén. Dé su dinero y Dios le va a dar más. Y ahí va la gente. Mete la mano en su bolsillo. La Biblia no dice eso. Eso es una predicación de prosperidad. Lo que dice la Biblia no es un trueque esto. No es que si vos das ofrenda yo te voy a bendecir, dice Dios. Claro que no. Dios lo bendijo, hermano. Dios envió a su único hijo, Jesucristo, a morir por usted y por mí. ¿Qué mayor bendición necesita? Cuando uno comprende la bendición en Cristo Jesús, no necesita otra. Mire, yo le digo, estábamos con unos amigos hablando estos días, pasando por muchas pruebas. Somos un grupo de amigos que nos juntamos, que estudiamos la Biblia, que oramos, que el Señor ha puesto en nuestro corazón diferentes deseos y que ofrendamos para lograr algunas cosas para la obra del Señor. Y de repente el Señor dijo, los voy a empezar a probar. Y empezó con una familia, y después con otra, y después con la tercera, al punto de que ya no había nadie. Y que decíamos, bueno, hermanos, tenemos que tomar algunas decisiones por fe. No tenemos un peso, pero tenemos que tomar algunas decisiones. Y estábamos orando, y yo le voy a compartir mi pecado. Estábamos orando y yo decía, Señor, necesito que nos bendigas en esta área. Y no solo oré así, oré con fervor al respecto. Y terminé de orar, y antes de dormir yo siempre leo un pasaje, y leo un devocional, y el devocional tenía un solo párrafo. Y el devocional decía, cuando uno entienda todo lo que implica estar en Cristo Jesús, jamás demandará otra bendición del Señor, porque no son necesarias. Y yo le digo algo, acababa de orar, Señor, por favor, ayúdanos en esta área. Y leo eso y digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el dinero nuble mi vista tan rápidamente? Y reclame bendición cuando yo sé la bendición que tengo solo por el hecho de estar en Cristo Jesús. La ofrenda no es un trueque. Dios, te doy dinero, dame bendición. No funciona. Usted puede ofrendar $1.000.000 y Dios lo va a bendecir, o Dios tal vez no lo va a bendecir de la manera que usted espera. Pero si usted está en Cristo, ya ha recibido más bendiciones de las que jamás merecerá. La ofrenda no tiene que ver con eso. Salmo 50:12 dice, el Señor, me encanta ese versículo, si yo tuviera hambre, no te lo diría, dice el Señor. Y uno dice, ¿qué pasó con ese versículo? Si yo tuviera hambre, dice, está hablando Dios, Salmo 50, puede buscarlo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría. Y el versículo termina de una manera fantástica, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Usted piensa que Dios me necesita a mí o a usted? Dios nos da un privilegio. La ofrenda es algo voluntario, en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Es una manera de adoración a Dios. Es una manera de exaltar el nombre de Dios. Es una manera de entender que absolutamente todo lo que tengo no es mío. Miren, yo tengo un amigo que admiro, se llama Matías. Él es misionero en Perú junto con su esposa. Puede ser que ahora estén en Argentina. Si estás viendo esto, un saludo, Mati. Y Mati está completamente loco. Mal. Si ustedes piensan que a mí me falla un poco, él está jugando con la reserva. Y una de las cosas que su mamá me decía, y yo esto ya lo he contado, es que no le podía comprar nada nuevo a Matías. Porque si le compraba una chumpa nueva y él salía un día como hoy de frío con su chumpa nueva y veía una persona sin chumpa, él se sacaba su chumpa y se la daba. Si le compraba unos tenis nuevos y él salía y veía una persona descalza, él se sacaba los tenis y se lo daba. Y uno dice, ¿por qué no le diste el viejito? ¿Qué es lo que hubiéramos hecho usted y yo? ¿O no? Y charlando una vez, él me dijo algo. Yo no sé mucho de la Biblia. Él habla así medio campestre.
Yo no sé mucho de la Biblia, pero sí sé que todo lo que tengo me lo dio Dios, que no me merezco nada, que la salvación es por pura gracia y que la Biblia dice que desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. Ahora yo le digo algo, cuando uno entiende eso, ¿cómo nos vamos a aferrar tanto a cosas materiales? ¿Quiere probar cuán aferrado está a sus cosas materiales? Que alguien lo filme cuando le chocan el carro. ¿Cómo se pone cuando le chocan el carro? Sobre todo si es nuevo. Tengo un amigo que dice que hay que rayarlo, el carro, primero para no sentirse mal cuando otro lo raya. Pero cuando te lo chocan... Miren, yo el otro día me encontré a mí mismo, le regalamos ropa a Zoe. Y ella estaba feliz ahí con su ropa, estrenándola, ¿verdad? Y estábamos comiendo fideos con salsa. Error. Y Zoe estaba comiendo con su tenedor, muy fina, ¿verdad? Comiendo con su tenedor. Se le caen unos fideos y con mucha fineza levantó los fideos con la mano, los volvió a poner en el plato y hizo así. Muy fina la niña. Salió a su padre. ¿Ustedes piensan que a Zoe le importó? En lo absoluto. Si ustedes hubieran visto mi cara y la de mi esposa, un día dura. Mi esposa dice que yo hago lo mismo. Yo amo hacer asado. Para mí prender el fuego, aunque sea para hacer una alita de pollo, vale la pena. Me gusta prender fuego. Soy piromaníaco, no sé. Y usted a mí me puede haber regalado una camisa nueva que cueste $200. Y si yo la tengo puesta y alguien me dice, hacemos un asado, ¿sabe cuál es mi respuesta? Por supuesto que sí. Y mi esposa me dice, pero sacate la camisa nueva. No. Porque, les soy honesto, no me importa la camisa. Mi esposa dice que ella me tiene que ir rotando las playeras y las camisas del orden, porque si no, me pongo siempre la primera. Entonces, como yo la uso, la pongo para lavar, y después de lavar la vuelven a poner ahí, la vuelvo a usar. Y podría usar las mismas 2 remeras, playeras, el resto de mi vida. No me interesa. Pero chóqueme el carro. ¡Ja! ¡Ja! Use uno de mis cuchillos para asado para cortar verduras. ¡Ja, ja! En mi casa están los cuchillos que puede usar la plebe y los que uso yo. Y uno dice, si nada de eso es tuyo, si es todo del Señor. ¿Qué pasa si el Señor me pidiera que esas cosas que amo? Claro, si a mí me pide una playera, ¿qué me importa? ¿Y si me pide el carro? Compramos nuestro primer carro en Guatemala. A mí me encantan los carros. Era un carro, no era para un misionero, era una GMC Jimmy, es igual a la Blazer. 94, motor 4.7 litros, un error terrible fue. 12 kilómetros por galón en bajada y en neutro, si no, sí. Primer día que la compré me voy a Shela con el pick-up, con la camioneta, feliz. Llego uno y digo, hermano, mire la camioneta que me dio Dios, estoy feliz. Uy, hermano, buenísimo, me dice, mira, tenemos una actividad. ¿Será que nos puede dar jalón? Claro, para eso me la dio Dios. Todo espiritual el muchacho, ¿verdad? 5 minutos después éramos 17 arriba de la camioneta. Y yo los quería bajar. Bueno, hermano, ¿cuántas cuadras son? Miren ya mi pensamiento, ¿verdad? Pensando, acá 3 cuadras. Caminen. No, son como 40 minutos. A la gran. Y claro, empezamos el viaje ahí y de repente terracería. Y le digo, pero somos un montón y es terracería. No tiene doble esta. Bien, buenísimo. No, es mía. No tuya. Trae la tuya, rompamos la tuya y después es mía. Hermanos, somos tan aferrados a las cosas. Tan aferrados a las cosas. Yo a veces me pongo, bueno, yo soy un desastre y usted lo sabe, pero me pongo esas cosas, trato de forzarme y ponerme a mí mismo en situaciones donde sé que voy a sufrir para lograr sacar ese amor al dinero que tengo. Y no soy un ejemplo de nada, nos íbamos de campamento
y lo puedo decir porque voy a hablar bien de otro y mal de mí. Y tenemos unos líderes que han puesto su carro desde que yo llegué a esta iglesia para toparlo y socarlo de cosas. Y yo en mi carro solo al predicador, ¿va? Tranquilo, relax. Aunque la última vez me explotó el radiador, pero es otro detalle. ¿Qué pasó? Este año no tenían más camioneta y había que ir. Y todos los años le habían puesto ellos y yo ahora tengo una camioneta. Y entra todo ahí, ¿eh? Dije, bueno, pongamos todo en mi camioneta. Y me cayó la primera lágrima, ¿verdad? Pero después nos dimos cuenta que el horario no coincidía. Y que la camioneta tenía que salir antes. Y yo le digo, son momentos en los cuales yo mismo trato de luchar con mi amor al dinero. De meter la mano en el bolsillo y decirle a los muchachos, líderes del club bíblico, toma, llévate la camioneta. Dios se apiade de tu alma si la rayas. Y uno dice, es una camioneta. Claro que es una camioneta y no vale nada, no vale la pena. Para mí puede ser una camioneta, para usted puede ser su chumpa, para otros puede ser la educación de sus hijos, pero pareciera que cuando hablamos de dinero, todo tiene la prioridad, menos Dios. Y trato de darle a Dios de lo que me sobra. Y eso no es voluntario, hermano. ¿Sabe cómo es eso? Eso es culpa. Yo no ofrendo a Dios por culpa, ofrendo a Dios por amor. O debería ofrendar por amor. La ofrenda fue voluntaria en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. No, pero también tenía el diezmo. Claro que también tenía el diezmo, pero sobre el diezmo había una ofrenda voluntaria que duele a veces, pero lo que hace es luchar nosotros mismos, nuestro amor al dinero, reconociendo que en realidad ese dinero es de Dios. Cuando uno tiene que ofrendar y ve el sueldo y dice, bueno, tengo que ofrendar tanto. Y uno dice, ala, no, pero no me va a alcanzar para nada. Y cuando uno se pregunta, si esto, y permítame decir una herejía, si esto fuera de Dios, ¿qué haría Dios con este dinero? La pregunta está equivocada, porque la pregunta es, esto es de Dios. ¿Qué deberíamos hacer como administradores de este dinero? Mira, hermano, debo seguir, pero no solo la ofrenda es voluntaria, voy a volver a esto. Las ofrendas deben ser agradables a Dios. Acompáñeme a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7 o 5, 6 y 7. Recuerda a Caín y Abel. Estamos hablando de pasajes donde el diezmo no estaba ni siquiera establecido. Dice así, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mire, las ofrendas no solamente deben ser voluntarias, las ofrendas deben ser agradables a Dios. Y hay algunos principios que podemos lograr extraer de la Biblia para entender cómo una ofrenda es agradable a Dios. Primero, mire, hay dos pasajes, uno lo leíamos en Deuteronomio. Dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Si fuéramos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, está hablando del sostenimiento de los misioneros, pero dice, cada primer día de la semana, de lo que Jehová te haya bendecido, aparta una parte, refiriéndose a ofrendar. Una de las cosas que tenemos que entender es que una manera de ser agradable a Dios es que cuando comprendo que la ofrenda es un acto de adoración a Dios, no voy a ofrendar una vez al mes, voy a ofrendar siempre. Y esto no quiere decir que tengo que ofrendar más, tal vez tiene que dividir la ofrenda. Pero la ofrenda no es un trámite, pasa la bolsa, ya puse acá un sobre, listo, nos vemos en un mes. Es como decir, bueno, esta mañana yo canté y alabé al Señor, el resto de los domingos, no, porque ya lo hice. Es absurdo eso. La adoración a Dios es una actitud constante.
Vengo un domingo, quiero cantar, quiero ofrendar, quiero ser parte de la adoración. Vuelvo a repetirlo, no estoy diciendo que ofrende, o si usted diezma, que diezme 4 veces al mes. No, divide el dinero, pero entienda que ese momento de ofrenda es un momento de adoración. Y esa es la ofrenda de la cual Dios se agrada. Primera Crónicas, y solo lo estoy citando por amor al tiempo, pero en Primera Crónicas capítulo 21, no lo busque, si usted recuerda la historia, David quiere comprar un terreno para hacer un lugar para Dios, para alabar a Dios y ofrecer un holocausto a Dios. Y este hombre que era dueño del terreno le dice, David, agarra el terreno, es tuyo, no tengas pena, te lo doy, y es más, te doy los bueyes para el holocausto. Y David responde, no le daré ofrenda a Jehová que no me cueste. No le daré una ofrenda a Jehová que no me cueste. Mire, y esto es, para mí es la clave de la ofrenda. Si usted le está dando a Dios lo que le sobra, usted tiene un problema con Dios. Y no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de actitudes. A David le estaban regalando el terreno y la ofrenda para el holocausto. Ahora, él quería hacer eso porque Dios se lo había puesto en su corazón. Y lo primero que le dice a este hombre es, mira, muchas gracias, pero no le voy a dar lo que me sobra a Dios. Quiero dar con esfuerzo para Dios. El versículo dice así, textualmente, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Saben qué dijo David? No dijo, mira, muchas gracias, ¿será que me la podés vender más barata? O sea, voy a pagar, pero si me haces un 50% de descuento... No, ¿qué dijo? La compraré por precio justo. No le daré al Señor lo que no me cuesta. De eso se agrada a Dios. Y a veces es difícil. Claro, mira, a mí la ofrenda me cuesta. La generosa en la familia es Paula. Así que lo que yo hago es seguir a Paula. Ella es la que, si pasa una bolsa de la ofrenda... Ella me roba la billetera y no tiene problema ella. Y yo le cuento una intimidad, porque quiero que entienda que yo soy un pecador igual que usted y que a mí me cuesta igual que a usted. No le estoy pidiendo dinero, quiero que aprendamos lo que Dios enseña de la ofrenda. El domingo pasado tuvimos una reunión especial por la compra del templo y tiraron un desafío. Y nosotros ya habíamos hecho un compromiso por fe que nos costaba. Y lanzaron un desafío, y yo estaba orando, y cuando abro los ojos, la primera que estaba levantando la mano era mi esposa. Le digo, ¿qué haces? Le digo, ya cumplimos nuestro desafío, suficiente. ¿No? Me dijo, no que mi amor, porque uno es hombre macho, ¿verdad? Sí, mi amor, ¿qué vamos a hacer? No. Y yo les soy honesto, salí de la reunión motivado por un lado, pero por otro lado un poco asustado, diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer, verdad? Ya, ella levantó la mano, pero ¿y? Y llegamos a casa y oramos, y en el camino Pauli le dice a nuestros hijos, y no les estoy poniendo ejemplo de nada, pero le dice, mirá, Zoe, ¿cuánto vas a dar para el terreno de la iglesia? ¿Cuánto tengo ahorrado, mami? 700 quetzales, le dice. Porque esa patoja roba dinero como loca. 700 quetzales, le dice. Voy a dar 10. A la gran, le decimos los dos, ¿va? Al mismo tiempo. ¡Qué rata!, le dijimos. ¿Cómo 10? Claro, no nos dimos cuenta que ella no sabe cuántos son 700, ¿verdad? Había que explicarle. Entonces, le dijimos, mirá, vos tenés 7 billetes de 100. Porque hasta billetes de 100 conoce, hasta ahí nomás, ¿va? Porque no hay más. Bueno, hay de 200, pero eso no sirven en ningún lado. Y entonces le dijimos, mirá, son 7 billetes de 100. ¿Cuánto querés dar? 30.
Claro, nosotros que estábamos esperando esa respuesta de 100, ¿va? Le preguntamos a Tommy dice todo. Tommy no entiende nada, ¿verdad? Entonces quisimos tratar de enseñarle a nuestra hija y nos dimos cuenta que desde los 6 años de edad que tiene, ama más al dinero. ¿Es la realidad? Y entonces le queríamos decir, ¿pero qué quieres comprar con ese dinero? No sé. Pero 30 está bien. Seguimos andando en el carro unos 5 minutos y pues dijo, no, lo pensé bien, mejor 10. A ver, y no le estoy mintiendo, ni estoy defenestrando a mi hija, tiene 6 años nomás. Nos gusta el dinero, a todos. Desde que somos un patojito nos gusta el dinero. Claro, entonces nos desafían a ofrendar y no queremos. Porque ¿sabe qué es lo que viene a mi mente cuando no estoy en una comunión profunda con Dios? ¿Sabe qué es lo que viene? ¡Hala, con esa plata me podría comprar tal cosa! Y no ofrendo. O ofrendo menos. O ofrendo lo que no me cuesta. Y esa es una ofrenda que no agrada a Dios. Tengo que seguir. La ofrenda que agrada a Dios debe ser constante, con esfuerzo, con excelencia. Déjeme leerle este versículo. Marcos capítulo 12. Yo lo busco. El Señor Jesús, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo, refiriéndose a la viuda pobre, que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y mire, yo he escuchado usar este versículo para decir a pastores en una iglesia, meta su mano en el bolsillo, sin el yo, ¿verdad? Su bolsillo, tome todo lo que tiene y délo como esa viuda. No, eso son tonteras. Te haga lo que Dios pone en su corazón. Pero lo que tenemos que entender es que la ofrenda se da con excelencia. No abro la billetera y veo lo que me sobra, lo que si se me cae en el carro no lo busco y se lo doy a Dios. Si usted leyera desde Levítico capítulo 1 hasta Levítico capítulo 7 la descripción de los sacrificios y las ofrendas, vería que dice, si vas a ofrecer un macho, que sea el mejor, sin mancha, el más robusto. Si vas a ofrecer hasta una paloma describe, ¿cómo tenía que ser? Si vas a ofrecer tu grano, que sea tostado, rociado con aceite de oliva. El mismo Señor le describe a su pueblo cómo la ofrenda debía ser con excelencia. No así nomás. Mire, el Señor me da la posibilidad de predicar en un montón de lugares. Y es la gracia y misericordia de Dios. No cobro por predicar, ni cobraré jamás por predicar. Las iglesias normalmente a uno le dan una ofrenda. Déjeme decirle cuál es el peor momento para mí cuando salgo a predicar y lugares a los cuales no quiero ir nunca más. Termino de predicar, saludo a los hermanos, me estoy yendo hacia mi carro y de repente alguien le dice, Luca, espera. Dame un segundo, una ofrendita, con mucho amor. Eso no es una ofrendita con mucho amor. Eso es culpa. Si fuera una ofrendita con mucho amor, hubieras agarrado un sobre un día antes, le hubieras puesto un versículo, le hubieras puesto mi nombre y me lo hubieras dado. Lo otro es un compromiso social, evangélico, que asumiste un día que tenés que tener. Y para mí eso es una vergüenza. No se da una ofrenda así. No se da una ofrenda sin orar. No se da una ofrenda a una persona de esa manera. Y si alguien lo toma personal, le pido perdón, hermano, pero creo que es lo correcto. Se ofrenda con excelencia, se ofrenda con amor, se ofrenda con esfuerzo, se ofrenda con gratitud. ¿Sabe qué es lo más raro? Y déjeme compartirle algo, Normalmente esa gente que me ofrenda así es la que más cantidad de dinero me ofrenda. Y los que pusieron su sobre preparadito, con el nombre, con un versículo, a veces con una tarjetita, por lo general me ofrendan menos que esos. Y uno dice, bueno, entonces esas ofrendas son las que más le gustan. No, no solo no son las que más me gustan a mí, estoy seguro que no son las que más le gustan a Dios. Porque eso no es esfuerzo. Eso no es excelencia en una ofrenda. Eso es dar lo que sobra. El Señor pedía que cuando se sacrificara un animal a Él, hasta fuera sin mancha, perfecto.
¿Usted ofrenda así? ¿Viene preparado para ofrendar o mete la mano en el bolsillo y saca lo que encuentra? O mete la mano en el bolsillo y de lo que encuentra busca el más pequeño para darlo. Lo último, las ofrendas deben ser voluntarias, deben ser agradables a Dios. Las ofrendas deben ser un acto de adoración a Dios. Lucas 12:34 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Ahí está tu corazón. Donde esté tu tesoro, está tu corazón. Y yo le quiero que entendamos que estamos hablando entre personas normales. Yo soy igual que usted, o peor probablemente. Pero estamos hablando de lo que Dios dice. Donde esté nuestro tesoro está nuestro corazón. Si usted me pregunta a mí si yo quiero tener un carro mejor, ¿sabe cuál es mi respuesta? Sí. Si quiero tener una casa más grande, sí. ¿Una casa más linda? Sí. Si quiero ganar $100,000 por mes, sí. Ancianos, tomen nota, no son bromas. Claro que sí. ¿A quién no le gusta el dinero? Pregúnteme si me quiero ir de viaje a Cancún todos los meses, un fin de semana. ¡Claro! Quien dijera que no es un mentiroso. La pregunta es clave. ¿Amo más eso o a Dios? Tan simple y sencilla como esa es la pregunta. ¿Qué amo más? ¿Qué amo más? ¿A Dios o a esas cosas? Porque cuando entiendo que ese dinero es una adoración a Dios, yo quiero adorar a Dios porque Él murió por mí. Yo quiero adorar a Dios porque Él me amó cuando yo no tenía nada digno de amar. Quiero adorar a Dios porque no puedo creer que me haya salvado, porque Él no solo conoce mi pecado pasado, sino que conoce mi pecado actual. Siendo un hijo de Dios, soy un miserable. Y le adoro porque no comprendo su amor. Le adoro porque Él es fiel. Le adoro porque reconozco que Él gobierna. Le adoro porque entiendo que en su soberanía puedo depender de Él y no de mi dinero. Pero yo le digo algo. Si todos entendiéramos eso, ninguna iglesia en el mundo necesitaría pedir una ofrenda. Ninguna. Jamás. Porque entenderíamos dónde está nuestro corazón. Mi oración es tratar de que el deseo de mi corazón, que mi tesoro sea solo Cristo. ¿No lo logro? No. Pero trato. Pero yo ya les he hecho esta cuenta, hermanos. 5 días a la semana, 8 horas al día, 40 horas en promedio, usted trabaja por dinero. 2 horas a la semana viene una reunión para adorar a Dios y llega tarde. Dígame que ama a Dios y yo no le creo. Yo no creo. Porque por el trabajo, por dinero, usted no llega tarde. ¿Por Dios? Sí. Por el trabajo, si me pidieran que haga tal o cual cosa, ahí voy. Pero Dios me pide tal y cual cosa, yo no la hago. ¿Por qué? Porque mi corazón está donde está mi tesoro. Y hermano, yo no lo estoy juzgando a usted. Créame, el primer pecador aquí soy yo. El pueblo de Israel en Malaquías les pregunta al Señor, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le responde, en sus diezmos y sus ofrendas. Y uno dice, hay que usar ese pasaje para que la gente ofrende. Pero cuando los fariseos en el Nuevo Testamento estaban diezmando, ¿saben qué le dice el Señor Jesucristo? Solo de esa parte de la ley, ¿se acuerdan? Solo de diezmar. Mire, la ofrenda no es un acto que nos libera, un acto que nos da santidad. La ofrenda es una consecuencia de un corazón que adora y respeta y valora a Dios como debe ser. Y no viceversa. Déjeme terminar con este versículo. 1 Timoteo 6:10, lo conoce. Porque raíz de todos los males, ¿es qué? Dígalo fuerte. El cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Déjeme reconocerle algo. Total queda entre nosotros y toda la gente que mira internet. Yo amo el dinero.
y lucho con eso. Creo que, y no es mal de mucho consuelo de tontos, creo que muchos amamos el dinero. Creo que nos cuesta. Creo que a veces el Señor me pone en situaciones complicadas, intencionalmente, para probar a quién amo más. Y vuelvo a repetirle, no soy un ejemplo de nada. Por momentos tengo destellos de la gracia de Dios que me permiten tomar las decisiones correctas por el control del Espíritu Santo, nada más. Pero recuerdo muchas veces estar ahorrando dinero para algo y estar a punto de conseguirlo y que el Señor ponga una persona adelante mío que me diga necesito y decir la cifra exacta que yo tenga ahorrada. Recuerdo la vez que no lo hice. ¿Y sabe qué es lo peor? Que era una cifra bien pequeña y que le estaba ahorrando para una tontería. Alumno del Instituto Bíblico. Y la persona me dijo, necesito 20 pesos. Escúcheme bien, 20 pesos. Yo los tenía, Dios me dijo a mí que se los dé y no se los di. También recuerdo la vez que el Señor fue bien específico. Muy poco tiempo después de eso estaba ahorrando para otra cosa y tenía ahorrado $222 con 35 centavos. Me lo acuerdo como si fuera ayer, Leí mi devocional ese día y el versículo que leí del devocional era el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos diciendo, ¿hasta cuándo tendré? Dando a entender que les tenía que repetir lo mismo una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Una persona viene y me dice, necesito que ores por mí, amigo. ¿Qué pasó? Tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? Una situación familiar y necesito juntar $222 con 35. A lo cual le dije, Dios te bendiga, y me fui. No. A veces pareciera que necesitamos que Dios nos ponga un cartel luminoso para decir, sí, te estoy hablando a vos. No le estoy hablando al otro, te estoy hablando a vos. ¿Cuándo vas a dejar de amar el dinero y me vas a amar a mí? Que di a mi propio hijo por vos. ¿Cuándo vas a dejar de aferrarte a las cosas materiales? No para que la iglesia sea prosperada y el pastor ande en un Rolls Royce. Para que el nombre de Jesucristo sea levantado en alto y más personas puedan conocer a Cristo como Salvador personal. ¿Hasta cuándo? Y no se lo pregunto a usted, me lo pregunto a mí. Y a mí me pasa que a veces estoy predicando y digo una pregunta como esa y el Señor me la pone en el cerebro y me dice, va, respondeme. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a entender que el cielo gobierna? ¿Hasta cuándo, Lucas? ¿Hasta cuándo vas a depender de mí y tomar decisiones por fe, aunque eso implique tener miedo? Porque yo soy tu Dios. Porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Porque raíz de todos los males es amor al dinero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, por amor a usted y a mí. Mira, hermano, no nos gusta hablar de la ofrenda. Es la realidad. Nos cuesta. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar nos cuesta dar. A nosotros. Cuando hablo de nosotros hablo de personas que estamos en autoridad. Somos igual de pecadores. Nos cuesta igual que a usted. Pero debemos ser desafiados por la palabra de Dios. No frente a una predicación vana de prosperidad. Sino ante una predicación profunda de gratitud a Dios. De adoración a Dios. De exaltar y honrar a aquel que merece todo. Que Dios nos dé su gracia para poder poner nuestro corazón y nuestros tesoros en lo único que vale la pena, la persona del Señor Jesucristo. Todo lo demás es cuento. Padre, te amamos, te damos tantas gracias por Cristo. Señor, no somos dignos de ser llamados tus hijos. No somos dignos de servirte. No somos dignos de estar aquí alabando y adorando tu nombre. Somos viles, Señor. Pero sin embargo, tú nos has amado tanto que no solo nos has salvado, nos has dado el privilegio de adorarte, de servirte. Nos has dado, Señor, la libertad para alabar tu nombre, para predicar tu nombre, para ofrendarte a ti, Señor. Te ruego, Señor, que quites el amor al dinero de nuestro corazón.
que podamos ofrendar acorde a tu corazón, entendiendo que las cosas son tuyas, no nuestras, que nos las has dado para administrar, para darte la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos a tener una ofrenda voluntaria, Señor, pero que sea agradable a ti, que sea en adoración, Señor. No queremos darte nada que no nos cueste. Queremos darte nuestra vida, Señor. Y eso no solo implica el dinero, implica nuestro tiempo, implica nuestras familias, nuestros anhelos, nuestros deseos. Gracias, Señor, porque no predicamos de dejar todo para obtener un beneficio mundano y banal. Gracias, Señor, porque dejamos todo por Cristo y vale la pena. Como dice Pablo, Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, Señor, para ganar a Cristo. Gracias, Padre, porque nos diste una razón válida para vivir, porque nos diste un motivo correcto para vivir, porque nos diste una esperanza eterna para vivir. Gracias por Cristo, Señor. Te amamos y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.